Bueno, entonces hoy vamos a pillar algo bien importante, que es la parte de autenticación, ¿vale? Ojalá no nos tomemos toda la clase para que después de eso lo puedan aplicar ¿cómo se llama? El ejercicio este que les había dejado la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, el del chat, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué es autenticación? ¿Alguna vez han escuchado? Usualmente uno habla de autenticación y autorización. ¿Han escuchado eso? Pues, profe, no sé si de pronto te referís con autenticación a lo, digamos, al login, por ejemplo, como de, pues para verificar si es correcto o no, digamos, la contraseña o el usuario. Ajá. Sí, ¿Sí te referís a eso o no? sí, sí, a eso. Entonces, Yo tengo entendido que disculpe, profesor, lo de verificar es como cerciorarse de una decisión que está tomando un individuo. de una decisión, no sé. No creo que, porque cerciorarse de una decisión, como medio O sea, por eso filosófico. es que, o sea, por eso es cuando uno le dicen como que ¿está seguro que quiere mantener su sesión iniciada? ¿O Mm, está seguro que quiere cerrar la página? sí, pero eso es más como una confirmación, simplemente, de cuando hay algún tipo de proceso peligroso o destructivo o inseguro de alguna forma, pues uno hace una confirmación. Pero, o sea, obviamente podría estar relacionado, pero la pregunta es sobre las dos palabras autenticación y autorización, que es lo que vamos a ver. Autenticación, sí, ya la dijo muy bien Nicolás. Profe, y Pues, autorización vale. no iría relacionado con, digamos, cuando uno descarga por primera vez WhatsApp que le dice que si le permite usar el micrófono cuando va a mandar una nota de voz o cuando va a acceder a la galería o esas cosas. Ah, más o menos, pero no en este contexto. O sea, eso se llama en Android, pues, en las aplicaciones móviles, eso se llaman como los permisos. Entonces, simplemente si uno necesita usar algunas cosas del celular del usuario, tiene que pedir permisos para que lo deje. Eh, pero de nuevo, en este contexto, o sea, más o menos sí, también de alguna forma es autorización, pero no en el contexto en el que lo estamos viendo, que es de bases de datos, ¿ya? O de aplicaciones. Eh, sí, sí. Entonces, sí, obviamente eso es una autorización de alguna forma, pero no es tampoco de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sí, Nicolás ahorita dijo algo de, ¿cómo fue que dijiste lo de autenticación? Nico, Ya se fue a dormir otra vez. Bueno, dijo algo así como que reconocer de alguna forma el correo y la contraseña del usuario. Entonces, sí, más o menos, eso es como un método de autenticación. Pero en general, autenticación eh, es como darse cuenta que alguien es auténtico, que alguien realmente es la persona que dice que es. Como cuando ustedes a veces entran a ICESI y les piden el carnet. Es como que no, ustedes tienen que demostrar que son pues estudiantes de ICES y algo así, ¿vale? Pero la parte de autenticación únicamente le interesa como darse cuenta que la persona es X, ¿ya? O sea, que yo me autentico o que de alguna forma a mí como usuario me representa tal correo, ¿vale? Y la autenticación puede venir por diferentes canales. Entonces, el más común, pues, o uno de los más conocidos es correo, contraseña, ¿cierto? Pero, ¿qué otro podría haber?
¿Ya? No sé. El de nombre de usuario, cuando le dicen como que tu nombre de usuario no está registrado. Código QR. O el del número celular mensaje. Claro, ese más bien. Porque nombre de usuario, sí, pero igual nombre de usuario entonces iría con contraseña. Entonces sigue siendo como lo mismo, ¿cierto? Y código QR, ni idea. ¿Ese cómo es? WhatsApp, para iniciar sesión en WhatsApp web. Tiene que ser- No sé. Bueno, claro que sí, seguramente sí, porque ese código QR contiene la información necesaria para que WhatsApp Web ya entre como con los permisos. Entonces, sí, hasta sí. Bueno, no lo había pensado. Seguro que sí. El de celular, por ejemplo, sí, también es bien interesante porque para que eso funcione, como que yo de alguna forma tengo que tener el celular en la mano o al menos tener acceso a ese código. Entonces, es como que yo de alguna forma estoy autenticando que que ese número de celular me pertenece. Ya, también hay unos más comunes, no sé por qué o sea, como que no han caído en cuenta, pero cuando ustedes le dan como iniciar sesión con Facebook, iniciar sesión con Google o con cualquier cosa de estas, ahí Mi se cerebro están todavía está pensando reiniciarse. ahí están autenticándose con digamos, con unas credenciales que vienen de otro sitio, ¿sí? De una red social, pero de todas formas, cuando ustedes se autentican con Facebook, por ejemplo, Facebook lo que hace, ustedes le están dando permiso a Facebook y a la otra página para que compartan datos. Pero el hecho es que Facebook está como de alguna forma diciendo, listo, este man se llama así, este es su correo, está como de alguna forma como dando un sello de autenticidad, pues de alguna forma de que ustedes son X usuario, ¿vale? Entonces ahí, al final, lo más importante simplemente es que la autenticación es una forma de ustedes saber que X usuario lo representa X correo o identificador o lo que sea. ¿Ya? ¿Vale? ¿Por qué podría ser importante esa parte de autenticación? ¿Qué creen? Porque estamos hablando de eso ahorita. No es como por seguridad de los datos o algo por el estilo. Como que si no hubiera esa verificación, digamos que todo el mundo podría entrar a la cuenta, por ejemplo, aunque la contraseña no sea la correcta, por ejemplo. Que alguien se haga pasar por otro. ¿Cómo? Que alguien se haga pasar por otro. Exacto. Ahí hay dos puntos importantísimos. Y María escribió por el chat que para evitar el robo de cuentas. Ajá. Claro, si no hubiese algún tipo de autenticación, pues imagínense todo el mundo entrando a cualquier cosa, ¿cierto? Que pues puede llegar a ser bastante Profe, peligroso, ¿cierto? yo todavía no entiendo la diferencia entre autenticación y como la del inicio de sesión. Porque es que, o sea, es como que o sea, digamos cuando usted dijo lo de que iniciar sesión con Facebook, están cogiendo la misma base de datos de Facebook, pero igual estás iniciando sesión. Sí, no, O es que sea, no sí, hay, sí entiendo como el pedazo de que estás verificando que no eres otra persona, pero no sé cuál, o sea, como tal, cuál sería el proceso ahí. la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre iniciar sesión y autenticación? Sí,
No, no hay ninguna. Iniciar sesión es un método de autenticación. Pues son lo mismo. Lo que yo quería decirles con esos ejemplos era que iniciar sesión o autenticarse, porque es lo mismo, puede venir por diferentes canales, por correo contraseña, por el celular con un código, por iniciar sesión con Facebook. Sí, son diferentes canales, pero todos son iniciar sesión y todos son autenticación. ¿Vale? Ya. Listo, entonces, bueno, una vez, por ejemplo, proteger la información, ¿cierto? Como que alguien no pueda entrar si realmente no, ni siquiera se ha registrado o alguna cosa. Por ejemplo, cuando a veces en ICESI como que uno entra y ya, o a veces como que te piden el carnet, ¿cierto? Pero solamente es eso, es como que tenés un carnet con tu foto y que dice ICESI, entre, ¿cierto? Y como cuando uno simplemente necesita, yo qué sé, registrarse en Facebook como para empezar a ver ahí el muro de X gente, no sé. ¿Cierto? Es como que solamente interesa que usted esté de alguna forma registrado aquí, nada más. ¿Sí? ¿Entienden? O digamos, todos nosotros, supongo, como ciudadanos colombianos, estamos registrados pues, como ciudadanos y eso nos permite andar libremente por este país, pues, pero ya, nada más, simplemente es como, de alguna forma es como un permiso muy básico, como, listo, ya nos dimos cuenta que vos sos X, pero ya, nada más. Y ahorita, ¿quién fue? Esteban dijo algo interesante, ¿qué fue lo que dijiste? Era para evitar suplantación de identidad. Ok, ¿y por qué sería importante evitar suplantación de identidad? Que pueden, por ejemplo, no sé, hacer compras a nombre de otra persona y lo meten en problemas. Claro, entonces, allí es donde viene más o menos ya como el otro tema, que es la autorización. ¿Listo? Entonces, autenticación es de lo que estábamos hablando ahorita, que es simplemente como ese reconocimiento de quién es cada usuario. Autorización es como qué puede hacer cada usuario. ¿Ya? O sea, ¿de qué tengo permiso yo como Sebastián o Esteban o María del Mar? ¿Sí? Cada uno tiene una especie, unos tipos de permisos diferentes dependiendo de una cantidad de condiciones. ¿Sí? ¿Para qué podría ser útil eso ahorita en el taller? ¿Ya? Cuando hablo de permisos, me refiero... bueno, ahí Isabela ya contestó. Sí, para el administrador, básicamente, ¿cierto? Ahí es como muy obvio que el administrador tiene unos permisos o es capaz de hacer cosas bien diferentes a los usuarios normales, ¿cierto? Solo el administrador puede como revisar todos los pedidos. Solo el administrador puede agregar o quitar o editar productos, ¿vale? Entonces, no solamente es necesario autenticar a usuarios, porque digamos yo como administrador de la tienda me autentico, pero también Sofía como yo que sé, cliente de la tienda se autentica. Si una cosa es pues como entrar, como solamente entrar y ya. Y otra cosa es que hay unos niveles de acceso o hay una autorización diferente para cada tipo de perfil o para cada usuario, ¿vale? Entonces ese es uno. Y también como relacionado con lo que decía María del Mar y Esteban, como de yo no... era María del Mar, sí. Yo no puedo, no debería realizar compras con una información que no me pertenece.
O sea, solamente podría realizar compras a mi nombre y solamente debería ver las compras que mi usuario realizó, no compras que realizaron otros usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, de nuevo como con el ejemplo dice, si a veces a uno le piden el carnet para entrar a la universidad físicamente, ¿cierto? Pero ya, no es que se pongan a revisar nada más. Simplemente el hecho de uno tener un carnet pues de ICESI te da permisos para entrar, ¿vale? Pero si ustedes fueran a entrar a algún otro sitio protegido de alguna forma dentro de ICESI, por ejemplo, allá en el primer piso del C, donde está pues CIR y toda esta vuelta, entonces han visto que para uno entrar necesita pasar el carnet por ahí. Entonces, si ustedes van y pasan el carnet de ustedes, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, aunque ustedes ya se hayan como autenticado en el sistema que es ICESI, ustedes no tienen autorización para entrar a ese sitio que es, pues necesita como un nivel de permisos más alto. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, Sí. Ok. Bueno. Simplemente aquí es importante que se acuerden que son como dos cosas separadas. Una cosa es autenticación, que de nuevo es solamente darse cuenta de quién es cada persona. Y otra cosa ya es autorización, que es qué puede hacer cada una de esas personas y cuáles son los permisos que le damos. ¿Vale? Entonces... Listo. Entonces, para eso vamos a utilizar, obviamente, en Firebase, ya como esta partecita de autenticación. Realmente esto es muy sencillo. Firebase, de nuevo, hace que las cosas sean súper simples. Yo espero que ahorita, en una horita, alcancemos a hacer todo esto. Y vamos a buscar acá la documentación. Autenticación web. Estos manes son incluso tan chimbita que les permite, o sea, como que ya incluso está hecho el proceso. no solo el proceso, porque el proceso sí, el proceso ya está hecho, sino como la El iniciar interfaz, sesión, el pues. de la autentificación con otras credenciales. Ajá. De todas formas, pues no vamos a usar esto. Eso es propio de Firestore. O sea, las demás fuentes de Firebase no lo tienen. ¿Qué cosa? A ver, Firebase posee a Firestore, la librería general. Solamente Firestore puede hacer eso, ¿Puede hacer qué cosa? lo de las autentificaciones y lo de las verificaciones. No, O sea, tiene como... ahí no tiene nada que ver. O sea, la autenticación es totalmente transversal a todo. O sea, Firebase tiene una cantidad de servicios, entre ellos, pues, autorización, Firestore, la otra base de datos, pues, Firebase, la tradicional, el storage, que también ya lo usamos la clase pasada. Ay, verdad que la clase pasada se nos cortó horrible. Pero al final, igual lo único que iba a hacer allí era como cambiarle el nombre, ¿vale? Pero igual ya lo habíamos como alcanzado a terminar. Pero la autenticación es totalmente transversal a todo eso. Por ejemplo, en el storage también deberíamos... ¿Se acuerdan que cuando lo pusimos había unas reglas? Por acá. Estas reglas son la forma en la que uno define la parte de autorización. Sí, de autorización. ¿Vale? Como que, ¿quién está autorizado para subir imágenes y a dónde los puede subir? ¿O quién está autorizado para leerlas de qué sitio? ¿Vale?
Pero no, autenticación es totalmente transversal a todo. Sí, listo, entiendo. Bueno, entonces, nada, lo que les decía es que aquí ya hay como unos componentes, pero pues no los vamos a usar, sino que vamos a construir nuestro club de autenticación, que es simplemente la pantalla de registro y login, que ustedes ya la diseñaron. ¿Vale? Y hay diferentes métodos de autenticación. Entonces, cuando ustedes le dan acá, bueno, vieron lo que hice, ¿no? Simplemente me meto aquí donde dice autenticación, y aquí hay que darle en este setup, y hay diferentes tipos de autenticación. Entonces, uno tendría como que habilitar cada uno de ellos. Entonces, nosotros solamente estamos interesados en este momento por email password. ¿Listo? Entonces, vamos a habilitarlo. Y este tiene, por ejemplo, un método como interesante, es para no pedirle contraseña al usuario, sino que simplemente se le envía un correo para inicio de sesión. ¿Listo? Pero no, igual nosotros le vamos a pedir la contraseña, entonces solamente es este de acá. ¿Listo? Y acá él pide unos dominios autorizados. Entonces, como aquí ya esto tiene que ver bastante con seguridad, entonces simplemente es como para que si el request llega a alguno de estos de estos dominios, lo permita, si no, pues de una vez lo rechaza. ¿Cierto? Esto es como para evitar que alguien esté intentando acceder desde un sitio que nosotros no controlemos. ¿Ya? Y aquí pues por defecto pone localhost, porque pues para pruebas, pero la idea es que cuando uno ya pase de la etapa de pruebas a una etapa de producción en esta cuenta, pues uno debería borrar el localhost. Y pone estos dos que son como los que él disponibiliza en el hosting propio de Firebase. Pero el hecho es que cuando ustedes tengan una... ¿Cuál es el de nosotros? ¿Cómo es que se llamaba esto? No recuerdo cómo se llama el proyecto. Es este. ¿Cómo se llama? Ya lo había puesto en Pages. Eso. Entonces, cuando ustedes ya lo tengan como publicado en donde sea, ¿cierto? Que seguramente será en github.io, o sea, GitHub Pages. Ustedes van a coger esta URL y la van a poner aquí. ¿Ya? Para que Firebase se dé cuenta que el request de autorización está viniendo de uno de los dominios pues, que está autorizados para hacer ese tipo de request. Y lo deje pasar en vez de rechazarlo. ¿Listo? ¿Tiene sentido ahí? Sí, se entiende. Sí. Listo. Aquí, en esta parte como de configuración, esto es lo único que hay que hacer. Simplemente habilitar este correo contraseña y agregar el dominio acá. ¿Listo? Ve, profe, ahí en el dominio no importa como qué parte, o sea, como que HTML yo coja, o tiene que ser el No. index, o qué. No, no importa. Porque miren que yo incluso yo puse todo esto y él ignoró totalmente esta parte de acá, ¿sí ven? Que solamente quedó como mi nombre de usuario. Entonces, básicamente yo le acabo de dar permiso a cualquier proyecto que esté en mi GitHub Pages para que tenga autorización a esto. Ya, entonces sí, cualquier HTML tendría autorización, porque lo importante es como el dominio que está antes de eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces aquí es solamente esta parte.
Bueno, acá hay unos templates. Estos templates son las cosas que Firebase manda, por ejemplo, para la verificación de correo. Entonces, seguramente la página de ustedes pues es en español, ¿no? Entonces aquí habría que cambiar esto a Spanish. Entonces, este es como el template, este es como el correo que él va a enviar. ¿Ya? Entonces, el asunto, entonces verifica tu dirección de correo. No sé qué. ¿Listo? Entonces, el hecho simplemente es que ustedes pueden venir aquí y cambiar, pues cambiar este texto. ¿Ya? Entonces, ¿quién está mandando esto? Entonces, bueno, ahí le ponen un nombre bien coqueto, a dónde tiene que responderle, como para que cuando el usuario le dé reply, pues le llegue a un correo de ustedes. ¿Listo? Todo esto. Este de acá, no recuerdo, creo que este no deja cambiarlo, no sé por qué. Creo que con alguno de los métodos pagos, ahí sí se puede como cambiar lo que dice acá directamente. Pero vale, simplemente es como eso. Entonces aquí creo que lo único que tendrían que hacer es cambiar esto a Spanish y ya. ¿Listo? Y si ustedes ven, aquí hay como esta sintaxis un poquito extraña, como signo de porcentaje app name. Entonces esto simplemente significa que cuando se le envíe el correo al usuario, esto pues es reemplazado por el nombre de la aplicación, por el display name, pues es el nombre del usuario, ¿cierto? Simplemente estos son variables. ¿Vale? Y ya, aquí en usage podríamos ver como que tanta gente se ha autenticado y recuerden que eso tiene como unos costos, que obviamente pues Firebase nos deja usar esto gratis hasta cierto punto. Y listo. Es lo único que necesitábamos hacer acá. Hasta ahí, bien, ¿cierto? Y ahorita que empecemos a autenticar usuarios, van a empezar a aparecer por acá. ¿Listo? Wow. Bueno. Vamos a ver, entonces aquí le dije en Get Started, pero no sé si aquí tenemos algo. Que, por ejemplo, este es el método que tenemos que usar para registrar. Y este es el método que tenemos que usar para iniciar sesión. Y esto es lo que tenemos que usar para saber cuándo el estado ha cambiado. Ya miramos bien que no sé si con esto es suficiente o más bien en esta parte de acá. No, si vamos a necesitar ambos. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos hacer es este create user with email and password. ¿Listo? Entonces voy a copiarme esto acá y hagamos esto en un HTML distinto. Voy a ponerme por acá un HTML. Seguramente, bueno, no sé, creo que todos tienen el inicio de sesión y el registro en páginas diferentes, ¿cierto? Ninguno lo hizo. Hola, ¿me corté? Sí, ha cortado. Sí, profe. ¿Se han notado que siempre que se abre alguna ventanita, como aquí que le dije guardar, se corta, ¿no? Sí. No entiendo por qué. No, mentira, sí, tengo una hipótesis. Es que Zoom debe utilizar una cantidad de recursos, porque Zoom funciona muy bien. O sea, es como que no utiliza demasiado ancho de banda, pero para poder hacer eso tiene que utilizar muchísimos recursos para comprimir el video. Entonces, cuando uno abre cualquier ventana, como que le interrumpe ahí la utilización de recursos. Pero ni idea, es como muy raro. ¿Qué estamos hablando? Ya, creo que todos tienen inicio de sesión y registro en páginas distintas, ¿cierto? Creo que ninguno hizo como el inicio de sesión y registro en un modal, ¿o sí? Y no me acuerdo.
No, Creo ¿cierto? que no. Igual sería exactamente lo mismo. Pero entonces aquí lo que voy a hacer es, listo, me creé mi register.html. Aquí es donde pues, vamos a hacer ese formulario de registro. Y vamos a... no, pues eso es, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Formulario de registro. ¿Listo? Aquí también ya vamos a ver cómo debemos lidiar con esta diferencia de HTML, pero también diferencia del código JavaScript. ¿Listo? Porque obviamente la página de registro necesita un código diferente al resto de páginas. ¿Listo? Entonces, register.html y, pues de nuevo, entonces, ahí se tuvo que haber cortado, ¿no? ¿Cierto? Hola. Sí, otra vez. Hola. Pero Volvió a ya trabar. cortar. Se corta de una, claro, cuando abre esta ventanita. Pero ya, ¿cierto? Sí, ya. Listo, entonces, simplemente el register.html y también acabo de crear dentro de la carpeta scripts un register.js. Que obviamente es como el archivo que está relacionado a este HTML. Listo, y aquí en el JS voy a pegar eso que me copié allá de Firebase para que lo podamos revisar. Entonces, necesito firebase.out. ¿Listo? Seguramente para utilizar este out es necesario agregar ¿agregar qué? ¿Ya? Pues hay que como inicializar la variable de Firebase, ¿no? Ah, bueno, eso es bien importante. Hay que inicializar la variable de Firebase, que eso es como lo que estábamos haciendo acá. ¿Cierto? Todo esto. ¿Sí? Y una librería. Y una librería. Miren que en el index, voy a cerrar esto, voy a abrir el live server. Y el, y el watch SAS. ¿Listo? Pero miren que en el index nosotros habíamos añadido las librerías y nuestro propio pues como código, ¿cierto? Entonces eso mismo tenemos que hacer acá en el register. Son páginas diferentes. Entonces si yo necesito en el register también usar eso, pues tengo que volver a hacer esto. ¿Sí? Entonces voy a copiarme esto para acá y lo pongo ahí. Obviamente aquí no es main. Aquí es register. ¿Cierto? El resto de cosas las necesitamos acá. No. Bueno, no, Firestore creo que no. ¿Por qué no? Y esto es. Bueno, ahí no se solicitan productos ni ninguna imagen. Exacto. Firestore lo necesitaríamos si necesitáramos acceder a la base de datos, o sea, preguntarle algo a la base de datos, una información, o enviarle información a la base de datos. Y aparentemente, pues no. ¿Cierto? Y el storage, pues lo necesitaríamos si necesitamos subir alguna imagen. Y pues, eso sí creo que no lo necesitamos acá. ¿Vale? Entonces, simplemente aquí podríamos borrar estos. Pero, como vamos a utilizar autenticación, me parece que autenticación es como una librería aparte. O sea, así como aquí decimos Firestore, habría que decir Authentication, creo que es. Pero no estoy totalmente seguro, entonces lo voy a comentar y probemos a ver qué pasa. Acá, entonces, uno diría firebase.out. Bueno, no. ¿Y a quién más era que había dicho? María Alejandra. No sé. Algo importante y es esto de acá. ¿Cierto? ¿Qué hacemos con esto? Porque si acá... ¿Cómo? Hay que inicializarla.
Claro, si aquí vamos a utilizar Firebase, Firebase solamente lo podemos utilizar después de haberlo inicializado de esta forma. Entonces, ¿ahí qué? ¿Qué hacemos? Yo podría como simplemente copiar esto y pegarlo acá. Y estaría bien, pues, o sea, funcionaría, me refiero. Pero usualmente copiar-pegar no es como una buena estrategia. ¿Qué sería más chévere hacer? Bueno, simplemente para no tener que copiar-pegar, lo vamos a poner en un archivo aparte. Voy a quitar esto de acá. Y lo... ¿Ya? Sí. Carajo. Se me Ojalá. olvida. No, sí, se me olvida que no puedo hacer eso. Que si creo el archivo por acá, no lo traba. Pero se me olvida. Entonces, lo pongo ahí en un nuevo archivo, Firebase. ¿Listo? Y si lo tengo acá en un nuevo archivo, ¿cómo hago para utilizarlo acá? ¿Mm? ¿Ya? No, ¿No? ni idea. No sé. ¿En serio? Ni idea. No se supone que debería de colocar ese archivo antes del main.js en el index. Exacto, eso es lo que hay que hacer. Simplemente en JavaScript, de esta forma en la que lo estamos usando, simplemente todo lo que el HTML cargue se puede reutilizar entre archivos. Entonces, si yo tengo esto acá en firebase.js y necesito utilizarlo en main.js, básicamente es cuestión de ponerlo acá, como un script antes del main. Firebase. ¿Listo? Y esto mismo pues en el register. Firebase. ¿Sí? Miren que ahí sigue funcionando. Si yo le quito este Firebase de acá, o lo daño de alguna forma, miren que ahí ya no funciona porque no se ha inicializado Firebase. Entonces falla. Acá debemos tener unos errores. ¿Bien? Pero mientras lo esté cargando simplemente antes del main, ahí funciona. ¿Listo? What? No sé qué es eso. No sé qué pasó ahí. Bueno, pero listo hasta allí, ¿cierto? Simplemente se pone acá. Y acá entonces también ya podríamos utilizar esto. Entonces esto dice firebase.out y como ya en register también lo pusimos acá, entonces ya ahí debería estar inicializado. Punto create user with email and password y recibe pues correo y la contraseña. Y ya. Prácticamente eso es. Esto que está acá es un catch. ¿Se acuerdan qué hace el catch? Agarran ¿Idea? los errores, excepciones, como eran Java. Uh-huh. Si esto es un catch, quiere decir que esto está retornando ¿qué cosa? ¿Se acuerdan?
¿No? ¿Qué pasa? Nos va a tocar hacer otro quiz. Si esto es un catch, quiere decir que todo esto de acá es una promesa, ¿se acuerdan de eso? Como que este me prometió que iba a crear un usuario, pero pues puede que eso falle. Entonces, si falla, entra este catch. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo importante? Que estas líneas de código de acá ya literalmente están intentando crear el usuario. Entonces, ¿esto cuándo debería pasar? ¿En qué momento ya le decimos, no, listo, cree este usuario? ¿De una apenas entra a la página? No, pues después de que se llenan como los campos, ¿no? Del El registro. botón. Claro, en un botón o en un submit del formulario, porque aquí en este momento lo va a hacer apenas uno entra a la página. ¿Ya? Entonces, bueno, acá seguramente nos toca crear ese formulario. Entonces, formulario, ¿se acuerdan? Este formulario, ponemos una clase. ¿Cómo le llamamos a esto? Register form. Register simplemente. Un label. ¿Y esto qué va a hacer? Correo. Con un input de tipo email, ¿cierto? ¿Qué más es importante para los inputs? El nombre. El nombre. Si no le ponemos nombre, pues no lo podemos utilizar luego allá. ¿Cierto? Entonces, name, password, y acá name, email. ¿Listo? Hay un input que es de tipo email. Esto no cambia nada visualmente, lo único que hace es que cuando vayamos a escribir un email, si Chrome se da cuenta que es incorrecto, pues nos va a aparecer ahí como un mensaje. Y hay un input de tipo password, que lo que hace es ocultar lo que uno está escribiendo. Entonces, si nos vamos a esta página, que sería register, pues está correo, que de nuevo, si yo pongo algo que no es un correo, e intento como enviarlo, no me está diciendo nada. Está haciendo quedar mal, no sé por qué. Ahorita mira. Y la contraseña simplemente oculta lo que yo estoy escribiendo. ¿Listo? Miren que aquí hay un error. Un error. Auth no es una función. Entonces, esto, bueno, primero la cagué porque esto no debería estar acá así de una, ¿no? Pero de todas formas, cuando nos dice que auth no es una función, quiere decir que seguramente sí había que hacer esto de acá. Que les dije que no estaba seguro, ¿cierto? O sea que para poder usar la autenticación hay que tener, pues hay que agregar esta librería también. Bueno, pero terminemos esto acá primero. Entonces, correo, contraseña, ¿qué más necesitamos acá? Obviamente esto queda pues como en la diagramación que cada uno tiene. Pero digamos que al usuario sería chévere decirle como que registro, algo por el estilo. Y pues importante el botón como de, ya como de registrarse, ¿cierto? ¿Qué más haría falta? ¿Nada más? Confirmar clave. Confirmar clave, claro, usualmente es importante. Nosotros aquí teníamos unos estilos para el formulario. Sería chévere que de una vez los reutilicemos. Entonces acá en Register pues me hace falta incluso linkear el CSS. Y por acá, ¿cómo era? Form, title y form label. Vamos a usar eso entonces.
Igual dejémosle el register form. En el otro estamos usando un H2, ¿no? Entonces aquí tenemos también H2. Form title y los dos labels. Okay. Listo, entonces ahí ya queda un poquito más presentable. Miren que ahora sí apareció, no sé por qué ahorita no está apareciendo, pero pues ya me está diciendo que obviamente esto no es un correo válido. Entonces que le ponga el arroba. Incluso si le pongo el arroba, entonces también hace falta el punto, no sé qué. Bueno. Hasta allí, entonces ya tenemos esta diagramación. Lo que tendríamos que hacer acá, ¿qué es? Tomar el link. ¿Tomar el qué? Pues no, Guardar no el habría que input, como seleccionarlo. el formulario, Sí, ¿no? formulario es. Claro, hay que seleccionar el formulario. Y el Entonces, botón, pues para hacerlo lo del firebase.out. Con el pues, submit basta, ¿cierto? claro. Recuerden que cuando estamos trabajando con formularios, preferimos usar ese elemento de submit del formulario, no el botón. ¿Sí se acuerdan por qué? Ah, ok. También con enter lo envíe. Claro, si lo hacemos con el botón, solamente nos damos cuenta cuando le dé clic al botón. En cambio, si lo hacemos con el submit, nos damos cuenta de eso, pero también cuando le dé enter estando en cualquier campo. Por eso es más chévere el submit. Entonces, const, pongámosle esto, register es igual a document query selector punto register. Miren que acá utilicé la clase form, pero también le dejé la clase register. Entonces, simplemente porque estoy usando form, por lo que me interesa en este momento, que son los estilos, pero quise diferenciarlo de, digamos, este otro formulario de acá, colocándole la clase register. ¿Vale? Simplemente recuerden que en cualquier momento pueden hacer eso, porque un elemento ya tenga una clase no quiere decir que no puede tener otra. ¿Ya? Y es totalmente válido, es una buena práctica incluso, utilizar clases para CSS, o sea, form es lo que está dándole estilos a mi formulario, pero para JS utilizar otras clases distintas. O sea, yo quiero seleccionarlo es con register, no con form. ¿Listo? Listo, register. Y acá entonces tendríamos que hacer lo mismo de siempre, register.addEventListener. Recuerden que como vamos a usar submit, el evento submit es estar directamente relacionado con el formulario. Sería acá, en register. Submit. Esto recibe una función. Y esa función, ¿qué? Cuando tenemos un formulario, es bien importante que no se les olvide cuál es el comportamiento por defecto de los formularios. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cómo? Que por defecto recarga la página. Por defecto los formularios recargan la página, ¿cierto? Entonces miren que si yo pongo aquí como, ¿verdad que? Yo pongo aquí alguna información, cuando le doy registrarme, no sé si lo alcanzan a ver por Zoom, pero esto recargó la página y acá arriba me quedó esa información, ¿sí? Email, no sé qué, password, no sé qué. Esto no debe pasar, no debe recargar la página. Entonces siempre también acuérdense que cuando estén utilizando un formulario, necesitan acá en el evento submit, recibir el evento y decirle al evento .prevent default para que no haga como su comportamiento por defecto. ¿Ya? Si hacemos esto, miren que ahorita yo puedo escribir algo acá y no recarga la página. Simplemente se queda allí.
¿Listo? Bueno, ahora, acá sí es donde haríamos esto. Entonces va a pasarme esto para acá. Y necesitamos email y password. Entonces, const email, que saldrá de algún lado, y const password. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo leería el email? El form, bueno, el Por registro. punto, es por el name del Ujú. campo. Con el email punto value, ¿no? Ujú. Entonces, primero, el formulario, que en este caso se llama registro, ¿cierto? Punto, y en este punto, lo que va es el nombre que le dimos acá. Entonces, name, email, y name, password. Es punto email. Y hasta allí habría seleccionado el input como tal. Es como si yo le hubiera dicho document query selector, el input email. ¿Listo? Entonces, para leer el valor de un input, entonces sería punto value. ¿Vale? Lo mismo acá abajo. Register.email.password.value. ¿Listo? Hasta ahí creo que ya tendríamos lo suficiente, pero obviamente tenemos un error por ahí. Listo, y es esto que nos estaba saliendo por acá. Que es porque nos hace falta esto de acá. ¿Listo? Entonces vamos a probar allí. A ver. Ah, bueno, no. No se llama authentication al parecer, porque miren que aquí apareció un error al intentar cargar. Listo, entonces nos va a tocar buscar cómo se llama eso. No sé, aquí está. No. Ah, es que solamente se llama auth, no authentication. Listo. Entonces simplemente acá es. Ahora sí, miren que no nos apareció el error. Y vamos a intentar registrarnos entonces. Creo que aquí uno puede poner el correo que sea. Porque no es que haya que como verificarlo. Verificar es simplemente como un paso adicional. Me parece. Vamos a ver. Una recomendación. Aquí va a ser muy fácil que se les olviden las contraseñas y después de que la contraseña esté puesta es imposible verla. ¿Vale? Ni siquiera ustedes como los dueños de la base de datos la pueden ver. Imagínense que cuando ustedes se registran en algún sitio, el dueño de ese sitio pudiera ver la contraseña que ustedes utilizaron. Pues no, porque la gente usualmente utiliza la misma contraseña para varias cosas. ¿Vale? Entonces, imposible ver la contraseña después de que ya se registró. Entonces, les recomiendo que simplemente siempre utilicen la misma contraseña para probar. ¿Listo? En este caso utilicé ASDF1234. Me registro. No apareció ningún error, entonces voy a asumir que se registró bien. ¿Cómo nos damos cuenta? Vamos a ver si acá aparece el usuario. Ahí está el usuario. ¿Listo? Re breve, ¿no? Hasta ahí ya tenemos el usuario registrado. ¿Sí? Listo. Sí, profe. ¿Preguntas hasta allí? ¿Nada?
¿Qué más deberíamos hacer? Aquí va a haber van a haber ciertas particularidades dependiendo de la página de cada uno. ¿Alguno tiene un registro solo con correo y contraseña? ¿Registro? ¿O qué más piden en el registro? Nombre de usuario. Nombre de usuario. ¿Y ya? Vos ahorita habías dicho algo de confirmar contraseña, ¿cierto? Ah, sí, pero eso validaría antes de enviarlo, ¿cierto? Claro, eso validaría antes de enviar el correo. ¿Pero qué más? ¿Nada más piden en el registro? No. Creo que no. ¿En serio? Lo dudo. Que todo el resto se fue a dormir. Porque yo he visto formularios que piden como el nombre, ¿no? Nombre, apellido y alguna información adicional. ¿No? ¿O me lo inventé? Aquí es bien importante que ustedes entiendan que la autenticación no tiene nada que ver con esa información adicional. O sea, si ustedes tienen un registro en el que le piden nombre, apellido, celular, cédula, lo que sea que necesiten del usuario en el registro, no se puede hacer con autenticación, o sea, con la autenticación. ¿Qué me refiero? A la autenticación, lo único que le interesa es correo y contraseña. Y ya, nada más. Si ustedes necesitan más información sobre el usuario, se la tienen que pedir, pero tienen que como que esperar a que este proceso de autenticación y de creación de usuario termine, y apenas termine, lo que hacen es subirlo a la base de datos. Entonces, realmente, vamos a hacer el ejemplo, vamos a pedirle como nombre y apellido y algo más. Y eso va a quedar guardado acá en la base de datos. Así como tienen una colección de productos, o sea, una lista de productos, también vamos a tener una colección de usuarios, donde queda guardada esa información adicional. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Pero entonces también necesitas llamar la librería del storage, ¿no? No, no del storage, del Firestore. Eso del Firestore. El storage es para subir archivos. Entonces sí, total. Acá, como ahorita sí vamos a necesitar también el Firestore, o sea, el acceso a la base de datos, entonces necesito llamar aquí Firestore. Esto no tiene importancia el orden entre las librerías. Lo importante es que app siempre sea la primera y que nuestro código vaya después de todo eso. Pero no importa si Firestore está arriba o abajo de a lo que me refiero. Listo. Entonces acá lo que necesitamos es, primero tenemos que esperar por esto y después de que esto se haya completado, o sea, solamente después de que nosotros sepamos que el usuario ya se registró, allí es donde subimos la información a la base de datos. ¿Listo? Bueno, vamos a diagramar también esa partecita acá. Igual, aunque para nosotros como programadores sea un proceso como de dos partes, o sea, primero autentica y luego envía la información, para el usuario eso es una sola cosa, ¿no? Para el usuario simplemente es enviar el formulario, que era un formulario completo. Pongámosle aquí como nombre, y esto simplemente es tipo text, y le ponemos first name. Y apellido y last name. ¿Y qué más le pedimos a este man? ¿Qué será que le pedimos? ¿Qué le piden a uno cuando se registra en algún lado? ¿Celular? Algunas veces le piden la edad. ¿La edad?
como fecha de nacimiento, más bien. Edad. Pero Bueno, sí. Sí, no sé. Dejémoslo con celular, como menos controversial. Y pongámosle aquí, simplemente phone. ¿Listo? Entonces tenemos un formulario, nombre, apellido y celular. Y pues correo y contraseña. Aquí también es importante que ustedes, por ejemplo, ¿cuál de esta información es requerida? O sea, es obligatoria. Porque en este momento yo podría enviar este formulario así vacío. Y no, pues, o sea, va a fallar, pero lo que digo es que va a permitir al menos intentar enviar. Miren que si yo aquí le doy registrar, seguramente hay algún error. Ve. Seguramente ni siquiera lo intentó enviar acá porque está vacío. ¿Vale? Pero bueno, si ponemos un correo, miren que aquí hubo un error. ¿Listo? Seguramente es porque creo que es el mismo correo, entonces me debe estar diciendo que ya está. Ah, miren, ajá, aquí está el mensaje. Ese correo ya existe. Pero miren que me dejó enviar el formulario así estos 3 estén vacíos. ¿Sí? Ahí que. ¿Todos son como que son opcionales o son requeridos? ¿Qué opinan? Pues son requeridos. Yo creo que son requeridos, ¿cierto? Ustedes tienen campos que no son opcionales, o sea, que son requeridos. Entonces, por acá en el input de cada campo, pueden utilizar algo que se llama required. ¿Listo? Si ustedes le ponen required a un input, cuando estén acá e intenten enviar, ahí les aparece pues un mensajito como que por favor llene este campo. ¿Ya? Uno no puede controlar cómo se ve esto, ni puede controlar dónde aparece, ni qué es lo que dice. O sea, esto lo controla Chrome directamente. Por eso, muchas veces en las páginas lo que uno, digamos, cuando el proyecto pues necesita como tener control sobre eso, lo que uno hace es no ponerle require, sino como utilizar alguna librería o hacerlo manualmente, ese tipo de mensajes. ¿Vale? Pero al final, pues aquí no lo necesitamos y al final el resultado es similar. Aquí me aparece en inglés, pues porque yo tengo como todo en inglés, pero si el usuario lo tiene en español, pues le aparece en español. Lo importante es que no podemos controlar exactamente qué es lo que dice el mensajito. Pues básicamente todos serían required, ¿cierto? Entonces, required. Entonces, de nuevo, si lo intento mandar, pues me va a decir, no, es que este lo necesitas llenar. Entonces, lo lleno. Y si lo vuelvo a intentar, entonces simplemente él va como uno por uno hasta que todos estén llenos y ahí sí me permite enviar el formulario. ¿Listo? ¿Tiene sentido o no? sí, Bueno. Listo. Entonces, ahorita lo que necesitamos hacer, ya que tenemos esto y le pusimos nombre a cada uno de ellos, entonces podemos simplemente leerlos. Entonces, ¿cómo era? First name, ¿cierto? Last name y ¿cuál era el otro? Phone. Vale, entonces ya tenemos acceso a esos 3. Ahora, lo que les decía, el proceso, primero tenemos que hacer este, y después de hacer este es que ya podemos ingresar esto a Firestore. ¿Listo?
Entonces, este catch, listo, el catch queda allí. Pero si tiene un catch, de nuevo, quiere decir que eso es una promesa. Y si es una promesa, también debe tener un then. ¿Listo? El then recibe una función y esa función seguramente me va a traer una información, solo que no sé cuál sea la información en este caso. Vamos a ver acá en la documentación qué dice esto. No, solamente aquí aparece el catch, pero entonces vamos a ver si acá sí aparece. Aquí está create user with email and password. Retorna una promesa que contiene credenciales de usuario. Y esas credenciales de usuario vamos a ver qué contienen. Pues las credenciales de usuario tienen un usuario y ese usuario, vamos a ver qué contiene. Ese usuario, listo. Entonces aquí está lo importante. Contiene como que, bueno, el email, claro que qué idiota, pues el email ya lo teníamos. Y debe tener esto, que es importante, el identificador de ese usuario. Listo, entonces, según la documentación, si la leí correctamente, podríamos decir como, esto se llamaría más bien como credentials. Podríamos hacer un console log de credentials.user.uid. Y si no, de todas formas, hagamos un console log de todo eso que trae. ¿Listo? Y es importante este UID porque lo vamos a usar para guardar las cosas en Firestore. ¿Listo? Entonces vamos a probar primero esto de acá. ¿Qué? ¿Dónde es que estaba yo? Listo. Yo no sé si ya les había mostrado esta extensión. Yo uso pues como esta extensión simplemente para no tener que llenar estas cosas a mano. ¿Los ha mostrado o no? ¿Cuáles? No, profe. Ah, bueno, es bien útil cuando uno está haciendo formularios, porque es una locha llenar estas cosas. Fake filler se llama. ¿Vale? Entonces simplemente, pues si vieron, ¿no? Como que está vacío, yo le doy clic ahí y lo llena todo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Le doy registrarme y miren, aquí está. Quedó bien. Bien, este es el primer console log que trae ciertas cosas. Y lo importante es que por acá en el user hay una cantidad de información, pero la que necesitamos es el UID. UID es Unique ID, ¿no? El identificador único de ese usuario, que es este de acá, QW no sé qué. ¿Listo? Y si nos vamos a ver por acá en Authentication, está el nuevo usuario que tiene ese identificador, QW no sé qué. ¿Bien? ¿Listo? Entonces el hecho es que aquí en este then, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto es un callback, o sea, es una función que se ejecuta después de cierto evento, de cierta cosa. Aquí el evento es que haya terminado de crear ese usuario. Entonces, cuando termina de crear ese usuario, ejecuta esta función y dentro de esa función tenemos la información de cuál es el usuario que acaba de crear. ¿Sí? Bueno. ¿No? ¿Por qué están tan callados? No. ¿Está muy confuso hasta aquí o qué?
Hola. Pues, más o menos, profe. ¿Entiende? Más o menos, pero tienen que preguntarme qué cosas repasamos de nuevo, qué hacemos. ¿No? ¿Ah? ¿Seguimos? Ok. Bueno. No, sí, profe, hágale que en caso de, se pregunta. Aquí lo único que voy a hacer es guardar ese unique ID en una constante, unique ID, porque lo vamos a necesitar. Lo necesitamos para que ahorita en el Firestore, de nuevo, vamos a tener una colección que va a ser para los usuarios y el identificador que queremos usar en esa colección, pues es el mismo identificador de usuario, ya para asegurarnos de que quedan como como relacionados el usuario en la parte de autenticación con la información del usuario guardada en la base de datos. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que, dentro de este den, decir como, más o menos lo que hacemos por acá en el main, que tenemos que sacar estas dos cosas, pongámoslas por acá arriba, y el db de firebase.firestore, y ya no sería products refs, ahorita sería ¿qué? Como users ref. ¿Y cómo se llamaría mi colección? Entonces, obviamente, aquí no van a ser productos, van a ser users. ¿Listo? Y luego, por acá abajo, tendríamos que hacer un set, como el que hacemos por acá. Ah, esto lo habíamos... Ah, esto lo habíamos dañado. ¿No? Bueno, creo que esto es solamente cuestión de quitar este return. ¿Qué más será? Ya tendríamos que hacer algo así. Entonces, como que usersref.doc y aquí utilizar el UID.set y el usuario. Entonces, ¿cómo sería? Usersref.doc y le pasamos UID.set. ¿Listo? Y aquí le pasamos el nuevo usuario. Entonces, vamos a crear aquí mismo el objeto. ¿Qué necesita ese usuario? Entonces, según lo que hicimos acá, lo que estábamos diciendo es que necesita un first name, que sería igual a first name. Y, o sea, el objeto tiene una propiedad que se llama first name y el valor va a ser el valor de esta variable first name de acá. Lo que pasa es que simplemente se llaman igual, el valor y la propiedad del objeto. Y asimismo con last name y con, ¿qué era lo otro? Phone. ¿Qué más tenemos que guardar? ¿Será que el email lo tenemos que guardar acá? ¿O no? Pues no, ya está en autenticación. El email ya está en autenticación. Pero así ya esté en autenticación, es conveniente guardarlo aquí también porque este es el que queda como en la base de datos. O sea, este es el que podemos utilizar de forma más fácil, porque es simplemente llamar a ese usuario. Mientras que la autenticación tiene, pues por seguridad, es como un poquito más difícil de llamar. Entonces, por simple comodidad, también deberíamos guardarlo. ¿Y la contraseña deberíamos guardarla? No. La contraseña sí jamás se debería guardar. Las contraseñas de los usuarios nunca deben ser visibles para un humano. Y guardarlo aquí lo haría visible a cualquiera que tenga acceso a la base de datos, como digamos nosotros en este caso como los dueños de la aplicación. Las contraseñas nunca deberían ser visibles para humanos. No sé si alguna vez han escuchado como que, no, que tal sitio tuvo un fallo de seguridad porque guardaba las contraseñas en texto plano. ¿Alguna vez han escuchado eso? No, profe, pero no pregunta. No. Pregunta, ni siquiera los dueños de la aplicación. No, nadie. O sea, ni siquiera
Mark Zuckerberg debería poder leer la contraseña de ustedes de Facebook. No, por lo que les decía, simplemente eso es una información mega privada y muchísima gente utiliza la misma contraseña para varios servicios. ¿Ya? Entonces, no, nadie, ningún humano debe poder leer una contraseña. Incluso cuando las contraseñas se guardan no como texto plano, o sea, les muestro un ejemplo. Cuando uno guarda una contraseña, pues aquí no lo estamos haciendo nosotros porque Firebase ya hace todo eso por nosotros, ¿no? Pero cuando uno lo está haciendo a mano, la contraseña no se guarda como literalmente lo que el usuario escribió. Miremos acá. Cuando uno hace la petición, le dice a Firebase como vea, créeme este usuario, aquí se manda la contraseña como texto plano porque toca, ¿cierto? Es necesario pues que uno envíe la contraseña para que él sepa cuál es la contraseña. Pero una vez esa contraseña llega al servidor, el servidor la ofusca, la hace que aunque siga siendo ese AESDF 1234, esté protegida, esté encriptada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá justamente, miren, aquí está esto. Estas son las contraseñas de estos usuarios. Pero no es que este man esté tan demente como para tener esta contraseña imposible de escribir, ¿cierto? Lo que pasa es que el servidor, o sea, yo les aseguro que la contraseña de este correo, que es un correo de prueba, la contraseña es ASDF1234. Pero de nuevo, ni siquiera yo como dueño de esta aplicación, de esta base de datos, puedo leerla. El servidor, con un proceso de ofuscación encriptado, se encarga de que esa contraseña ahorita sea esta chorrera indescifrable. ¿Listo? Entonces, nadie debería ser capaz de leer las contraseñas. Y ustedes, como dueños de la aplicación, tienen que asegurarse de que la contraseña no queda guardada en ningún sitio, a menos que sea de esta forma. Y incluso siendo de esta forma, solo tiene que quedar guardada en el sitio que es como estrictamente necesario. Porque las contraseñas son, pues, como de muy alto cuidado. Entonces, la contraseña solamente donde se va a utilizar y con esas condiciones. Nunca debería ser guardada, así como en la base de datos, como texto plano, como algo que un humano pueda leer. ¿Vale? Listo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo aquí es esperando a que se cree el usuario y luego utilizando la información que me devuelve esa creación de usuario, que en este caso lo único que necesitamos es el Unique ID. Vamos en la colección de usuarios, que todavía no existe porque no hay nadie, vamos a crear un nuevo documento utilizando ese Unique ID y vamos a setear allí un objeto que tiene el nombre, el apellido, el celular y el correo. ¿Listo? Entonces vamos a probar si ahorita sí nos funciona eso. Entonces, registro acá y ahorita lo que debe ocurrir es que se nos debe crear la colección acá. Vamos a ver. Entonces me registro, no hubo ningún error. Y por acá, esto no tiene como... Se actualiza. Bueno. Por acá, miren, ahí está la colección de usuarios y debe haber un usuario con esta información. Chanda. Ahí está. ¿Sí ven? O sea, esto que yo había puesto acá, ya, todo esto ya quedó guardado aquí también en este usuario, en este objeto, ¿sí ven? Y aquí lo importante que es que nos aseguremos de que este identificador que está por acá es el mismo identificador, miren, 40T9 no sé qué.
ese identificador también tiene que estar acá, miren, 40T9. ¿Sí ven? ¿Listo? Listo. Sí, profe. Ok. Entonces ahí es como ya tendría la información de su usuario. Ahorita, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, ustedes también aquí deberían como darse cuenta cuando pasa algún error, como por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí le vuelvo a decir registrarme? Aquí hay un error, ¿cierto? Y ustedes deberían poder actuar con ese error. ¿Sí? Ustedes deberían poder como hacer algo. Ese error, claro, si aquí no hay ningún console log. Pero si hacemos aquí un console log de error, ahí debería aparecer. Vamos a ver. Registrarme una vez. Y me registro 2 veces, miren ahí está el console log de ese error. Entonces me dice que el código es out email already in use, ¿cierto? Y también hay un mensaje, el problema es que ese mensaje está en inglés. ¿Ya? Entonces, si ustedes están pues creando una página en español, como en este caso, ¿cierto? Que todo está en español, pues no podrían utilizar este mensaje, tendrían que escribir ustedes el mensaje. Entonces a lo que me refiero es a que cuando ustedes reciban este error, pues tienen que mostrarle algo al usuario, porque miren que acá el usuario se quedaría sin saber qué pasó. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer con este código? ¿Qué podríamos hacer cuando este error suceda? Yo. Mostrar un modal o como un título arriba. ¿Pero cómo se llama eso? Que explica como una ventana arriba que le dice que el usuario ya existe. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna forma para que el usuario se dé cuenta? Entonces, sí, puede ser un error por acá arriba, por acá abajo, el modal, alguna cosa. Entonces, para hacerlo simple, hagamos como acá en el formulario, vamos a poner simplemente un P que diga ya existe un usuario registrado con este correo. Algo así. Sería como este mensaje. Usualmente esos mensajes vienen rojitos, ¿sí? Entonces, agreguémosle una clase como form error para tener control sobre cómo se ve esto. Aquí sería como error. ¿Vale? Ya obviamente ustedes deciden cómo se ve esto. Usualmente es como una especie de alerta, o sea, como que es un rectangulito con borde y un background rojo como con opacidad. Por ahora simplemente pongámosle que el color de esta letra es red. Pongámosle que el font weight es un poquito más grueso, ¿cierto? Y aquí lo importante simplemente sería que este error únicamente aparece pues realmente cuando el error pasa. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces podríamos decir que, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que solo aparezca cuando el error pasa? ¿Ya? Modificador. Que le ponga la clase que ponga en display. Sí, podríamos tener como un display hidden. Allí, esa funcionalidad como de esconder y mostrar cosas es súper común. Entonces uno muchas veces lo que tiene es como una clase totalmente global que me sirve para eso. O sea, va a ser una clase que sea hidden. Y hidden lo que hace es poner el display en none. ¿Ya? Entonces simplemente acá al formulario le voy a poner la clase también, al error,
a poner la clase hidden. Pues no aparece. Y lo único que tendríamos que hacer es que cuando el error llega, le quitamos esa clase hidden. ¿Listo? Entonces, simplemente, si llega a ocurrir ese error, simplemente vamos a decirle document.querySelector. Ah, bueno, ya tenemos el formulario allá arriba, entonces podría ser directamente register.querySelector form register form, ¿qué era? Error punto ClassList punto remove hidden. ¿Y vieron lo que hice ahí? Esto sería lo mismo que separarlo en dos líneas y guardar esto como ahora no le puedo llamar error, pongámosle por ahora, y decir como e.classlist.remove. Ya lo que hice ahorita fue simplemente dejarlo todo en una sola línea. ¿Sí? Pero sería lo mismo. A veces cuando uno solo necesita hacer una operación, como en este caso, lo único que necesitamos hacer con este elemento del error es quitarle esa clase hidden. No está mal como dejarlo ahí directo en una sola línea, en vez de crearle una variable, ¿vale? Pero es lo mismo. Listo, entonces, seleccioné ese form error y usando el objeto ClassList le voy a quitar la clase hidden. Listo, entonces vamos a ver. Registro una vez. Y si le doy de nuevo, entonces ya me aparece el error. ¿Vieron? ¿Listo? Listo. Sí. ¿Breve? Bueno. Listo. Entonces digamos que hasta allí. Este es como el registro. ¿Qué más deberíamos hacer aquí? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué pasa después de que uno se registre? Pues a veces lo manda a la de login o directamente a la principal. Claro, nos manda a algún otro sitio. Lo del login no, pues es como medio harto. Yo me acabo de registrar y entonces me toca volver a iniciar sesión. No, pues mándeme de una vez, ¿no? Pero entonces ahí nos toca revisar algo. Pero el hecho es que nos manda a otro lado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para mandar al usuario a otro lado? ¿Y cuándo deberíamos mandarlo? Todos los datos. O sea, cuando llene todos los datos, sí presione el botón de registrar. Ajá. Claro, pero entonces, por ejemplo, digamos, si lo hacemos aquí, acá, por ejemplo, estaríamos enviando al usuario a otra página cuando ya terminó de hacer el proceso de registro, pero digamos, los datos no se han terminado de subir. Deberíamos esperar a que el proceso de subir los datos a la base de datos también haya terminado. ¿Cómo esperamos ese proceso? ¿Mm? ¿Ya? No, muchachos, ustedes están como pidiendo un quiz con tanta participación. Hoy es miércoles. ¿Quiz para el viernes o qué? Profe, Sí, hoy es viernes. viernes. Ve, es que miércoles, marica, sí más. Profe, se le alargó la semana. Uy, horrible, qué semana de mierda. Ah. Listo, solo porque es viernes. Se salvan. Salvadilla. Salvadilla.
Creo que se los puedo dejar para entregar el lunes. No, Y así es más largo. no, Es una buena idea. no, profe. No se ponga agresivo. Bueno, entonces simplemente, así como acá estamos esperando a que como que se termine este proceso de creación del usuario, ahorita nos tocaría esperar a que se termine también el envío de la información. Entonces, simplemente recuerden, todos estos procesos que son procesos asíncronos, ¿cierto? Siempre que estemos haciendo un proceso contra el servidor, se puede demorar segundos. Es un proceso asíncrono. Siempre esto me va a devolver una promesa. Y si me devuelve una promesa, yo puedo decirle then. ¿Listo? Y en esa función, en ese callback del then, es donde yo ya sé que ese proceso se terminó. Entonces, aquí es donde yo podría como esperar para que cuando llego al then, allí envío el usuario a otro sitio. ¿Listo? Pues, ¿cómo es enviar al usuario a otro sitio? Entonces, con .location. location punto El href. el href. Y si yo le seteo el href a otra cosa, es como si le estuviera diciendo literalmente, como si yo estuviera viniendo acá y cambiara lo que está aquí escrito. Entonces, primero revisemos una cosa. Aquí en la consola voy a escribir window.location. Window.location. Entonces, es un objeto que trae diferente información. Entre esas está el href. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para, digamos, queremos navegar del register.html al inicio? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo es la pregunta, profe? Para irnos del registro al inicio. Ajá. Ya sabemos que tenemos que hacer lo que dijo... ¿Quién fue? ¿María Alejandra? Sí, profe. Tenemos que setear el href, que sería esto. Window.location.href es igual, pero entonces es igual a ¿qué? ¿Qué ponemos aquí? Ahí hay que colocar la dirección del index. El index, sí, el index.html, ¿no? Ajá, entonces, ¿cuál sería la dirección? ¿Qué escribo aquí? Esa es la pregunta. Entre paréntesis. Y Entre paréntesis. Comillas, Sí, ¿no? Y comillas. pero comillas Los solo. paréntesis no, solamente Solo entre comillas. Ok. el La index. barra index.html. Ajá. index.html. ¿Sí? Sí, creo que sí. Vamos a ver entonces. Me Con el registro punto. y El punto no falta, profe. Ah, no, sí, fue. Para GitHub. sí. Claro, esto no nos va a funcionar en GitHub. Porque cuando yo hago esto, yo le estoy diciendo, váyase como al root, al inicio de esa página, en index.html. Entonces, cuando estemos en GitHub, ¿cómo era que se llamaba el proyecto? Aquí está. Cuando estemos en GitHub y hagamos esto, lo que estamos esperando es que él pase como, por decir algo, el pase de register.html, que acá todavía no existe, pero queremos que pase de register.html a index.html, ¿cierto? Pero lo que va a pasar es que realmente él nos va a enviar es acá index.html y esto no existe. ¿Sí me entienden? Sí, profe, y ahí cómo se soluciona. ¿Qué se les ocurre? Puntico. ¿Puntico? Puntico yo creo que no, pero No, probemos. pero yo creo que no es por el punto, no es. Este punto, decís vos, ¿cierto? Y no, este punto Sí. no lo va a solucionar. Vamos a ver, pero lo dudo muchísimo. Sí, ni siquiera supo qué hacer, no hizo nada.
Como la instrucción seguramente está mal hecha, no hizo nada. ¿Qué más podría hacer? Pues, profe, copiar todo el enlace, pero eso así, yo creo que eso está así, pues así sería mal hecho, ¿no? Eso sería como malas Más prácticas, o ¿no? menos. ¿Pero a qué te referís con copiar todo el enlace? O Como sea, a el que de sea GitHub, copiar, sí, como todo todo esto. no, hasta el 202, hasta el slash del 202. Eso daría un error por ejemplo, aquí. Claro, funcionaría solo allá, pero acá cuando estemos probando no nos funcionaría. Ya. Pero entonces, pero más o menos, o sea, por allí es la solución. Por eso les dije que aquí miráramos este window.location para ver qué información nos entrega. ¿Algo de esto lo podemos usar? Mm, Miren que el href, href, profe, eso te iba a decir el href. claro, probemos eso aquí mismo. Miren aquí el window.location que nos trae. Miren que el href es el que trae todo eso. Entonces, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en register, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar register por index y el resto estaría bien. ¿Sí me entienden? Acá también, miren, si yo cojo este register y lo reemplazo por index, también funcionaría. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. y dejarlo solo. ¿Cómo se traería ese otro, profe? Si sin punto y sin slash, ¿qué pasaría? Sin punto y sin slash. No sé. Pasa lo mismo, pero... es que acá podemos hacer la prueba, miren. Digamos que estamos en register. ¿Qué pasa si aquí estando en register, no importa que eso no cargue nada, pero aquí podemos decirle window.location.href es igual a index.html. ¡Ay! Espera que funcionara. Ok, y si le ponemos slash, entonces ahí sí pasa lo que estábamos hablando ahorita. Ok, re breve, entonces simplemente sin punto y sin slash hace lo mismo. Ok, bueno, tiene sentido, funciona más fácil. ¿Hay otra Porque, forma? claro, no, la otra forma es, por ejemplo, la que les decía. Window.location.href.replace index, perdón, register, lo reemplazamos por index. ¿Sí? Como href es un string, todos los strings en JavaScript tienen la función replace. Yo le paso lo que quiero reemplazar y por lo que lo quiero reemplazar. Entonces también podría ser así. Pero esta está obviamente mucho más simple. ¿Vale? Aquí lo único que pasa es que esto no funciona, esto no nos va a funcionar siempre. Esto va a tener como ciertos como condiciones. Y esta también, o sea, esta tampoco es una solución infalible. Entonces ahí ya nos va a tocar ver cuando nos pase ese problema, ¿listo? Entonces usemos esta que está más simple. Entonces, si tenemos eso allí, cuando nos registremos, lo que debería pasar es que, listo, nos registramos y esto nos lleva al index. Súper. ¿Listo? Sí. Bueno, una vez nos hayamos registrado y estemos en el index,
¿qué cosa debería pasar? ¿Idea? Pues, profe, de pronto parecernos como lo de el loguito que nos diga que sí estamos, pues que sí iniciamos sesión. Claro. Pero apenas nos registramos, o sea, no hemos iniciado sesión. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que no recuerdo bien cómo es que lo hace Firebase, pero creo que Firebase, cuando uno se registra, de una vez te inicia la sesión. Estás como los dos procesos en uno, pero ya lo revisamos. Pero sin importar, digamos, así Firebase no lo haga, eso es una locha para el usuario. Digamos que uno se registra y luego le toque volver a iniciar sesión, pues de una vez lo iniciamos sesión. Entonces, digamos que esa parte, ahorita la revisamos, pero entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué fue el otro que dijiste? Pues como que ya te indicara que, pues, que ya iniciaste sesión, o sea, como que apareciera, no sé, por algún lado, pues la vista de perfil, por ejemplo. Ajá, usualmente allá arriba en la barra, ¿cierto? Creo que todos o casi todos en la barra de navegación pusieron como el iconito del perfil o muchas veces te dicen como, hola, Sebastián, pues y cuando ya iniciaste sesión y cuando no has iniciado sesión, eso está allí como, ahí están los botones de iniciar sesión o registrarse, ¿no? Sí. Entonces deberíamos tener esa diferenciación para saber si nos pudimos registrar e iniciar sesión o no. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que usar esta otra cosa que está por acá. Y es que Firebase, ve que aquí hay dos métodos. Este de sign up, o sea, el de registrarse, que es el que ya usamos. El de sign in, pues como de iniciar sesión, que no hemos usado todavía. Y acá está este que es bien importante. Esto es un evento, más o menos como un native en listener. ¿Sí? O sea, es algo que le decimos como, quédese escuchando a que esta cosa pase. Y aquí esa cosa que puede pasar es que el out state cambie. ¿Sí ven? El estado de autenticación de este usuario puede cambiar. Quiere decir que o puede que se autentique el usuario, o sea que antes estaba no autenticado y ahorita pasa a autenticarse. O al contrario, puede que está autenticado y ahorita pase a no estar autenticado, que es lo que pasa cuando uno le da logout. ¿Listo? Entonces nosotros debemos utilizar esto para darnos cuenta de eso. Entonces voy a coger esto, código, y lo voy a poner en un archivo. ¿En qué archivo debería ponerlo? ¿Dónde es importante que nos demos cuenta de si el usuario inició sesión o no? En el index, profe. En el index es importante porque ahí es donde vamos a mostrar pues lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero solo es importante en el index. No, Pues, ¿cómo serían login y registro? Pues va a ser importante en todas las que tengamos, ¿no? Oh, Básicamente es importante en todas, porque es que seguramente eso es algo transversal para toda la página. Toda la página me muestra que yo inicié sesión. Sí, en el index, de acuerdo, pero también en la página de cada producto, en el checkout, en todos lados. ¿Vale? Entonces, si eso es así, ¿qué deberíamos hacer? Pues como lo que hicimos ahora con Otra la vez. inicialización de Firebase, como ponerlo en una separada y que eso lo cargue antes que todo lo demás. Está esa parte. Exactamente. Entonces, como sabemos que es algo que queremos que se repita en todos lados, pues lo hacemos separado. Aquí sí me voy a acordar de crear este archivo de esta forma. ¿Cómo le llamamos a esto? Out, simplemente. Out.js y lo va a pasar aquí a scripts. Esta vez no se trabó, ¿cierto? ¿O sí? No. Listo, out.js. Y acá
Wow, uy, no. Acá entonces tenemos este código. ¿Listo? Vamos a hacer un console log de user. Simplemente voy a borrar todo esto que tiene y solamente voy a hacer un console log de user. ¿Listo? Y esto, entonces, si lo necesitamos en el index, entonces es importante que quede acá. Scripts. Out. ¿Listo? Aquí sería importante que quede después de Firebase, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Firebase.out no es una función. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué pasa? ¿Ya? Lo que pasa simplemente es que en el index no estábamos usando nada de out. Entonces nos hace falta poner aquí out. Listo, miren, aquí está. Esto es el usuario. ¿Bien? Out en la línea 2. O sea, esto es este console log. Y esto obviamente tiene una cantidad de cosas allí inentendibles, pero lo importante es que tiene el email y tiene el UID. ¿Sí ven? Miren que yo estoy recargando la página y ese usuario sigue autenticado. Eso es bien importante. Esto es magia negra. O sea, cuando a uno le toca hacer esto a mano, todo este proceso de autenticación, o sea, no es que sea súper difícil, pero es tedioso, es un poquito complejo como lograr que funcione así de bien. Firebase ya nos está dando esto gratis. Miren que el usuario se registró por allá en la página de registro, que miren que además es una página diferente, y cuando venimos aquí al index.html, que pues de nuevo es una página diferente, Firebase nos está diciendo que el usuario que está autenticado es este usuario. ¿Sí? ¿Me entienden? Hagamos una prueba, miren. En este momento, el usuario que está autenticado es este test, no sé qué, no sé qué. Voy a registrarme con un nuevo usuario. Y esta vez voy a ponerle un correo que podamos identificar. ¿Listo? ASF. ¿Vale? Le voy a registrarme. Y acá debería, miren lo que vemos. Ahora el email es ASDF. Era lo que les decía, Firebase automáticamente inició sesión con los datos de ese usuario que se acaba de registrar. Entonces aquí en el index, nosotros ya sabemos que el usuario que está autenticado en este momento es este. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? ¿O no? ¿No? Bueno, Firebase se está encargando simplemente de asegurarme de que simplemente en la página en la que yo esté, pues que obviamente sea parte de mi sitio web, él conoce cuál es el usuario que está autenticado. ¿Ya? No importa que yo cambie de un HTML a otro, no importa que yo recargue la página, él se va a acordar de cuál es el usuario que está autenticado. ¿Sí? Ahí es donde yo a veces no, es como que ustedes no se dan cuenta porque esto es tan importante, porque no han tenido que lidiar con los problemas que hay cuando uno no tiene algo como Firebase. Ahí es donde a veces es importante hacer las cosas a mano. Pero bueno, nada, simplemente esto es súper chévere que Firebase ya lo haga. ¿Vale? Ahora sí, con esta información, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué van a dar las 9?
Baila. Ya nos toca continuar el lunes, entonces. ¿Este lunes es festivo o no? Es el otro, ¿cierto? Es el otro. Nada, bueno, pues dejemos hasta aquí entonces y ahorita les subo este código. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Ustedes se acuerdan que yo les había pasado un formulario de Google para que si les daba pena decirme las cosas o algo, me las pudieran mandar, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí se los había pasado? No, ahorita se los paso Sí, también. creo que está ahí en el disco. Bueno, nada, recorderis ahí para que lo tengan. O obviamente me pueden escribir o hablar, lo que sea. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué opinan de esto que vimos hoy? ¿Muy enredado? Pues no tanto. No tanto, aunque yo Pero hoy día largo. me había preguntado la diferencia entre autenticar y autorizar. Sí. Es Es válido. demorado. Uno no está pensando en ese tipo de cosas del día a día. Sí, esto no es tan complicado, es más bien como, es un proceso largo. Ujú. Nos hace falta el de iniciar sesión, nos hace falta el de cerrar sesión y pues esto que estamos haciendo acá, que es como mostrar realmente cuál es la sesión que tiene el usuario. Y todo lo que hemos hecho hasta aquí es únicamente autenticar. ¿Ya? Después de autenticar, tendríamos que empezar a ver el proceso de autorizar, que ya es cuando nos vamos a meter por acá y vamos a empezar a modificar las reglas. ¿Listo? Aquí es donde vamos a hacer la autorización. La autorización va a ser como que este usuario que está, por ejemplo, aquí la más básica que vamos a hacer al inicio es que nosotros aquí en el inicio conocemos el UID de ese usuario. Pero lo que queremos mostrarle al usuario es como un mensajito de bienvenida, como, hola, ¿qué usuarios que tenemos registrados? Ok, digamos que alguno de estos usuarios inicia sesión, entonces le vamos a decir como, hola Andrew, ¿ya? Pero ¿qué es importante? Que no cualquier persona debería ser capaz de venir aquí y leer toda esta información. Miren que, por ejemplo, esto tiene un celular, que es una información súper privada. Esto tenemos que protegerlo nosotros como los dueños de la base de datos. Entonces, acá en las reglas, de alguna forma, tenemos que decirle que únicamente el dueño de la información debe ser capaz de leerla. ¿Ya? Únicamente Amela debe ser capaz de leer su celular y su nombre y su apellido, su correo. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde vamos a usar ya la parte de autorización. Solo este usuario, después de haber iniciado sesión, está autorizado para leer esta información específica. ¿Listo? Sí. Bueno, no, entonces, vamos aquí para que no nos corte esto como siempre. Y continuamos el lunes entonces. Bueno, profe. Bueno, Listo, profe. Profe, vale. gracias. Chao. Gracias. Se cuida, profe. Feliz fin de semana. Igual Chao, que estés ustedes, bien. gracias. Chao.